¿Cómo tener éxito en el camino del Advaita? Eso es lo que vamos a conversar en este video. Eh, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué tener éxito? Y la respuesta es muy simple. El sufrimiento no se siente algo bonito, no es agradable. Y el fin del sufrimiento se encuentra al final del camino, cuando hay finalmente una liberación. ¿Liberación de qué? Del sufrimiento. Lo otro que es bueno preguntarse es, bueno, ¿y quién tiene éxito en el camino espiritual? Y la respuesta es nadie. No hay aquí un organismo separado que pueda tener éxito y decir, yo la hice. No es así. El éxito ocurre, pero no le pertenece a nadie. Y sin embargo, la paradoja es de que ese ser ficticio que creemos que está haciendo un esfuerzo y que va a llegar un día a tener éxito en el camino espiritual, ese ser ficticio que no existe tiene que hacer un esfuerzo. Y hay que entender cómo hacer un esfuerzo inteligente. Porque para empezar la palabra esfuerzo no es una buena palabra. ¿Ya? Es cómo abordar el camino espiritual en una forma que produzca resultados, pero no necesariamente con esfuerzo, sino con dedicación, con seriedad. Y esta palabra seriedad es lo más importante que vamos a conversar hoy. Entonces he hecho una lista, una pequeña lista que la tengo al frente y vamos a pasar punto por punto, ¿ya? De cómo tener éxito en el camino del Advaita. Lo primero es que todos los puntos que escribí en general, no todos, pero la gran mayoría tienen que ver con esta palabrita, ser serio con respecto a las metas. El ser tomárselo demasiado liviano y bueno, veo un video aquí, uno allá y me leo un librito y pasan días en que me olvido completamente del tema. Bueno, eso no trae resultados. No puede producir algunos resultados, pero resultados sólidos es difícil. ¿Ya? Uno tiene que estar comprometido con la meta. Eso es lo primero. Pero también, ¿cómo nos comprometemos? Bueno, lo primero es, tienes que dedicarle tiempo. ¿Ya? Si tú eres serio con respecto a cualquier meta en tu vida, te habrás dado cuenta que si no le dedicas tiempo a esa meta, no hay resultados. ¿Ya? Hay que dedicarle tiempo. Y tiempo todos los días. Tienes que meter algunos hábitos pequeños que los repites de manera de ir logrando ver cada vez más claro qué es lo que eres realmente. Y además ir limpiando el organismo psicofísico de la negatividad. Lo vamos a ver eso en un momento. Entonces, dedícale tiempo al camino, eso te va a ayudar. Lo siguiente es estar dispuesto a cambiar. Si uno no está dispuesto a cambiar,
sus pensamientos, cómo siente con respecto a ciertas cosas, sus creencias especialmente, eh, tus motivaciones, elevar tus motivaciones a motivaciones más altas, más sublimes. Si no hay una disposición a cambiar y solamente, bueno, quiero el despertar y quiero la iluminación, pero no, yo no quiero cambiar, eso no tampoco produce resultados. Tiene que haber disposición a cambiar y una disposición seria al respecto. Incluso con respecto a, a la sanación, si tú quieres sanarte de, qué sé yo, de tus neurosis o sanar tu mente de angustias, depresiones, etcétera, bueno, está bien, vas a psicoterapia, por ejemplo, pero eso no basta, tienes que ir con la disposición de quiero cambiar, ya estoy dispuesto a cambiar mi manera de pensar, mi manera de creer, mi manera de sentir, etcétera. Lo siguiente es vivir una vida equilibrada, cortar los extremos. ¿Ya? No necesitas transformarte en un monje célibe y en que tu vida es pura disciplina, no, pero tampoco te va a traer resultados ser un hedonista entregado a los placeres del mundo y en cambio de célibe dejar ir tu energía, tu chi, tu energía sexual o el libido, dejarlo ir tontamente, sin equilibrio, sin balance y sin elevar la energía sexual o el deseo sexual a algo más espiritual. Por ejemplo, comer, ¿no es cierto? Está bien disfrutar de comer y pasarlo bien y comer lo que el cuerpo le gusta dentro de ciertos márgenes, porque la idea es que no se enferme el cuerpo, ¿no? Pero otra cosa es transformar la vida en un hedonismo dedicado a la comida. Y así, moderación en todo. El camino del medio del cual habló el Buda es una cosa necesaria para poder progresar, porque los extremos nos llevan a sufrimientos y neurosis y cosas que se transforman en un obstáculo para que se produzca el despertar y para que se produzca la liberación. Lo siguiente es el camino de Advaita tiene una peculiaridad especial y es que está como dividido en dos partes. La primera es alcanzar el despertar, esa es la primera meta, y la segunda, alcanzar la liberación. La primera es más corta, es más fácil. Puede tomar, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, pero la segunda parte es más larga. Por ejemplo, el otro día alguien me decía que el Buda le tomó unos pocos años despertar y después le tomó 40 años incorporar el despertar, o sea, llegar a la liberación final. Entonces, esto de que el camino está dividido en dos metas muy valiosas, desde luego, es muy bueno, porque en la primera parte entonces tú te enfocas en el despertar. Quiero despertar. ¿Por qué? Porque va a facilitar mucho la segunda parte y la va a hacer más relajada, más liviana, no menos seria, pero
a la vez, con el despertar tú ya vas a haber visto la verdad sobre ti y sobre el universo, y por lo tanto te va a ser más fácil y más llevadero lo que resta del camino. Cosa que en otros caminos no ocurre y hace una gran diferencia. El extremo de esto yo diría que se llama neoadvaitismo. El neoadvaitismo propone un poco la idea de que, bueno, tú despiertas, ves la realidad, ves qué es lo que eres realmente y ya no hay nada más que hacer. Eso tampoco funciona, porque el despertar no trae la liberación del sufrimiento que realmente todos andamos buscando. El despertar trae un alivio importante en el sufrimiento, pero no te da la liberación completa. Y por lo tanto lo lógico es seguir trabajando hasta alcanzar la liberación completa. Pero al principio enfócate en el despertar, enfócate en esa meta hasta que eso ocurra. Y después sigue, no te quedes allí. Lo siguiente es usar el poder de la intención. El poder de la intención es muy efectivo, es poderoso. Y ¿cómo tú ocupas el poder de la intención? Bueno, por ejemplo, cuando yo estaba buscando el despertar y venía a nuestro departamento un profesor, un coach, un maestro, llámalo como quieras, pero venía a hacerme una sesión de una hora aproximadamente todas las semanas. Y durante ese tiempo, en la mañana nosotros meditábamos con mi esposa y antes de meditar usábamos una sustancia que se llama Ormus. Yo creo que aquí uno lo puede comprar en Amazon. Y nos poníamos un poco de Ormus en el dorso de la mano y lo ingeríamos. Y junto con eso hacíamos una afirmación, una intención. ¿Qué es lo que queríamos potenciar con esta sustancia alquímica que está hecha para potenciar la intención? Entonces, recuerdo que la afirmación era: quiero despertar, quiero despertar, quiero despertar. Eso va haciendo que tu seriedad se incremente, que tu compromiso con la meta crezca. Y ese compromiso es necesario para que ocurra el despertar. En general, no digo que siempre, pero en general. De hecho, Yogananda, por ejemplo, decía que sin devoción, que es lo mismo, devoción significa el deseo por la meta, por Dios, por la divinidad, por la verdad en el Advaita. Yogananda decía que sin devoción, sin ese deseo, no puedes dar ni siquiera el primer paso. ¿Y qué significa? Bueno, que si no tienes el deseo por la vida espiritual, por la liberación, por Dios, por el samadhi, llámalo como quieras, ni siquiera vas a leer el primer libro. No va a ocurrir porque no te interesa. Es el interés, el deseo, la fuerza, el motor que te lleva hasta el final. Por eso que el poder de la intención es tan importante y el potenciar la devoción. No solo Yogananda, por ejemplo, había un profesor de Zen que él trajo el Zen al occidente y escribió un libro muy bueno que se llama Los tres pilares del Zen, de Phillips Kapleau. Y Phillips Kapleau habla en su libro de que tiene una discípula
Ya lo he mencionado esto en otros videos, pero es importante mencionarlo nuevamente. Una, una de sus discípulas está enferma, en cama, postrada, y sin embargo está en un estado de liberación profundo y explica él que es debido a su devoción. ¿Devoción por qué? Por la meta, por la iluminación que se la llama en el Zen. Y claro, el Zen es como frío, ¿no? Uno pensaría en el Zen lo importante es el Zazen y las 8 horas sentado en el cojín, pero no es eso. Es la intensidad del deseo por la iluminación. Lo siguiente es que, bueno, todo esto tiene que ver con seriedad, ¿no es cierto? Pero no hay que perder de vista el otro lado. Y el otro lado es que si nos tomamos el asunto demasiado en serio, vamos a producir ansiedad espiritual. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio en este asunto, de manera que no pierdas de vista el humor del camino espiritual, el humor que, que viene y proviene de esta paradoja tan grande, ¿no? Que tú ya eres eso con mayúscula, con E mayúscula, ya eres eso, somos eso. Y estamos buscando algo que ya es. Y, es, y por lo tanto tener ansiedad espiritual no ayuda primero que nada y no es necesario, tranquilo. Pero sí, a la vez equilibrar esto con seriedad. No, no es un paseo por el parque. El siguiente punto es no le tengas miedo al despertar. Eh, Mucha gente le tiene mucho miedo a despertar. Algo terrible me va a pasar, voy a desaparecer o algo así. No hay nada que temer. Lo que eres siempre ha sido, con el despertar se va a ver con más claridad y por supuesto no va a desaparecer. Y lo que no eres, nunca lo fuiste, por lo tanto no lo puedes perder porque no está allí. De manera que no hay nada que perder en esto. El despertar trae mayor felicidad, mayor armonía, no hay nada que perder y no hay nada que temer. El siguiente punto es, dedícate a remover las cosas negativas que hay en el organismo. Pensamientos negativos, emociones negativas, eh, motivaciones negativas, deseos negativos. Todo eso anda removiéndolo, anda botando esa basura. Y, y trabaja seriamente, incluso antes del despertar y después del despertar, trabaja en limpiar el organismo psicofísico, pero especialmente después del despertar. Porque obviamente después del despertar el proceso es en gran medida un proceso de depuración, de limpieza, de todo lo que hay en el organismo psicofísico que no sirve, ¿ya? Que es negativo. Y lo opuesto es cultiva cosas positivas, cultiva pensamientos positivos, deseos positivos o metas positivas, cultiva sentimientos positivos también. Y cómo, bueno, hay tantas formas, pero una forma fácil es practicando el aprecio, apreciar en el momento presente qué es lo que hay, que es agradable, bonito o
o algo de lo cual estar agradecido. La práctica del aprecio es muy similar a la práctica del agradecimiento, ¿ya? Ahora, si lo haces como agradecimiento, eh, ¿a quién le estás agradeciendo? Al universo, al todo, ¿ya? No es complicado. El siguiente punto es, y esto lo mencionaba anteriormente, busca ayuda. No creas tú que esto es tan fácil. Si por ejemplo, si tú quieres eh, aprender a manejar un auto o un avión, necesitas un instructor, ¿ya? Que te enseñe, alguien que te enseñe. Si tú quieres aprender de la mente y cómo trascender la mente, no es menos complicado que aprender a manejar un vehículo. De hecho, es más complicado y toma más tiempo. Y así, de la misma manera, necesitamos un instructor, un coach, un teacher, un profesor, un maestro, llámalo como quieras. En la relación que se llama la relación gurú-discípulo en el Oriente, o maestro-discípulo, en el Advaita es muy informal en general. Y personalmente eso a mí me gusta también. No me gusta esa cosa de el maestro y ese, no está basado en la verdad. La verdad es que el maestro y el discípulo son lo mismo, son conciencia pura. Por lo tanto, no esta cosa como de autoritaria de otros caminos espirituales no está basada en verdad, en la verdad. Eh, y como volar un avión, por ejemplo, puede ser peligroso y necesitas un instructor, bueno, el camino espiritual también tiene sus riesgos. Y por eso se lo ha llamado el filo de la navaja. Hay una película que se llama En el filo de la navaja. Y que trata de un hombre que va al oriente y después vuelve y que está en algo espiritual. Bueno, hay riesgos, sí, hay riesgos en el camino espiritual. Hay riesgos, uno comete errores que le producen sufrimiento, muchas veces ni se da cuenta. Entonces, tener alguien que ya ha recorrido el camino o por lo menos una parte importante del camino que te ayude usualmente ahorra mucho tiempo. Esa fue mi experiencia. Yo ya había leído libros, he visto YouTube hasta el cansancio por años. Había ido a retiros y no estaba ocurriendo. Pero en la interacción con un profesor uno a uno y en forma más o menos constante todas las semanas por 6 meses, el despertar ocurrió. Entonces te recomiendo eso. Fue mi experiencia. Quizás la tuya va a ser diferente y va a bastar que veas unos pocos videos, pero no fue mi caso. Es una idea sana buscar ayuda y una idea humilde, ¿ya? Requiere una cierta humildad pedir ayuda, y la humildad en el camino espiritual es muy importante, porque la humildad es lo opuesto del ego, ¿no? Y así, con esto terminamos y espero que te tomes el camino con seriedad. No, yo veo que en el Advaita es fantástico como camino espiritual, pero
uno de los problemas que tiene es que el estudiante o el aspirante al despertar y a la liberación se lo pueden tomar demasiado livianamente. ¿Ya? Tiene que haber un equilibrio aquí. Y ese equilibrio viene a través de darse cuenta que la seriedad es necesaria. Ok, buena suerte. Y dejo también mi email, si quieres contactarte directo conmigo, utiliza el email que lo dejo aquí en la descripción del video.